En una edificante plática que tuvieron el pastor Eduardo Saladín y el pastor Sugel Michelén, Eduardo le pidió a Sugel que explicara cómo podemos saber si tenemos el llamado pastoral. Ante esa petición, el pastor Sugel, con gran sabiduría y un sólido argumento bíblico, respondió lo siguiente. Pablo dice en 2 Timoteo que nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Y aunque él está hablando de eso en otro contexto, déjame aplicarlo al llamado pastoral. Imagínate, Eduardo, un individuo que va a una sastrería y dice, mira, hazme un traje de general. Y va y se compra su rifle y él ya cree que eres general. No es que tú no eres general porque tengas un traje de general. Tú no puedes autoimponerte en la milicia. Y lo mismo pasa en la iglesia. Nadie puede ser soldado a sus propias expensas. Pablo dice en 1 Timoteo 3 que el que anhela el obispado, buena obra desea. Así que si un individuo en la iglesia dice, yo anhelo ser pastor, Eduardo, eso es un anhelo noble, es un buen anhelo, siempre y cuando él esté anhelando el oficio, no el puesto. O sea, él está anhelando el trabajo, no la posición. Yo quiero pastorear la iglesia, qué bueno. Sin embargo, Pablo dice, pero es necesario. Vamos a detenernos un momentito allí. Él está diciendo, es bueno que tengas el anhelo, pero no es suficiente. Es necesario que tú tengas una serie de características. Y la palabra necesario allí es la palabra griega dei, la misma palabra que aparece en Juan capítulo 3, cuando Jesucristo el Señor dice que os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Nadie debería entrar al ministerio sin las cualificaciones que Pablo enumera en 1 Timoteo 3. Es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, una persona intachable, que no puede ser señalado como alguien que es indigno de ser un ministro de Jesucristo. No perfecto, porque no lo somos, nadie lo es, pero sí una persona intachable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que tenga buen testimonio de los de afuera, que gobierne bien su casa, etc. Ahora, pregunta. Sugel, un punto ahí antes de seguir. Alguien puede decir, pero esas cualificaciones de 1 Timoteo 3 y las que están en Tito 1, nadie las cumple a la perfección. Entonces, ¿nadie podría ser pastor? Esas cualificaciones no son una foto, son un perfil. ¿Qué significa eso? Yo puedo ver a una persona, inclusive medio en la oscuridad, y decir, ven acá, parece que es fulano, porque el perfil es de fulano. Una foto es la imagen perfecta. Bueno, la imagen perfecta de 1 Timoteo 3 y Tito 1 solo lo cumple una persona, Jesucristo. Sin embargo, nosotros podemos ver a un hombre y decir, siendo un pecador no glorificado, él cumple con ese perfil en sentido general. Por ejemplo, Eduardo, que sea marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Bueno, que sea evidente que ese hombre vive para su esposa, es un hombre que ha sido fiel a su esposa durante todos esos años, pero no quiere decir que sea un marido perfecto. Pero es marido de una sola mujer. O sea, la iglesia reconoce que él no está por ahí flirteando con las hermanitas de la iglesia, él no es una persona impura, nadie lo puede acusar de ser un fornicario, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir, bueno, él no es un marido perfecto, pero es un marido fiel, sobrio, prudente, decoroso, o sea, una persona que tenga un carácter que no es explosivo, que no es iracundo. Eduardo, hay personas que de cualquier tontería hacen un huracán. Una persona así no puede ser pastor porque va a crear un montón de problemas en la iglesia. Entonces debe ser una persona que tenga dominio propio, debe ser una persona para quien los principios bíblicos son importantes. Eso en cuanto al carácter. Pero luego también dice que debe ser apto para enseñar. ¿Y eso qué significa? Que sea un tremendo predicador tipo Spurgeon, Martin Lloyd Jones. No, no necesariamente, pero debe ser una persona capaz de tomar la escritura, entenderla y explicarla a otros y aplicarla a la vida de otros. Eso es apto para enseñar. Una persona que no tenga esa aptitud, esa capacidad,
no debe ser pastor. La pregunta del millón, Eduardo, es, ¿y quién evalúa eso? Porque yo puedo tomar 1 Timoteo 3 y decir, yo soy esa persona. No, pero es que espérate, no eres tú el que debes evaluar eso. Dios nos da dos mecanismos, o mejor dicho, Él usa dos grupos de personas para ayudarte a evaluar eso. A tus pastores y a la iglesia. Fíjate que en Hechos capítulo 6, cuando se iban a buscar los primeros diáconos, los apóstoles les dieron las características: hombres llenos de sabiduría, del Espíritu Santo, llenos de fe, etc. Pero ¿qué le dicen ellos a la iglesia? Busquen entre vosotros a esos varones. Eduardo, una persona que cumpla como un perfil 1 Timoteo 3 y Tito 1 no va a pasar desapercibido. La iglesia lo va a ver. Pero también Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso quiere decir que tú tienes el anhelo, la iglesia lo evalúa y los pastores lo evalúan también. Yo creo, Eduardo, que ese sistema no es perfecto, todavía aún así se pueden colar algunos, pero se está cerrando la puerta bastante para que no entre al ministerio quien no debe entrar, porque si entra, a la larga va a hacer mucho daño. Lo que el pastor Sugel ha explicado es de suma importancia para la iglesia. No basta con desear ser pastor. Es necesario cumplir con las cualificaciones establecidas en la Escritura y ser reconocido por la iglesia y sus líderes. Un llamado genuino no es un asunto individual, sino algo que Dios confirma a través de su pueblo. Es un grave error que alguien se autoproclame pastor sin que la iglesia local haya dado testimonio de su idoneidad. Como bien decía Sugel, no se trata de un deseo egoísta por obtener un puesto, sino de una disposición genuina para servir y pastorear conforme al modelo bíblico. Por eso, la iglesia debe ser diligente al evaluar a quienes aspiran al ministerio. No se trata de buscar la perfección, sino de identificar en la vida del candidato un carácter piadoso, fidelidad en su hogar, dominio propio y capacidad para enseñar. Si un creyente siente el deseo de servir como pastor, debe someterse al escrutinio de su comunidad de fe y esperar la confirmación de Dios a través de su iglesia. Solo así evitaremos que personas no aptas asuman una responsabilidad tan seria, pues, como dijo el pastor Sugel, alguien que no debe estar en el ministerio terminará causando daño. Hola, mi querido hermano o mi querida hermana. Si has llegado hasta este punto, te invito a seguir mi canal. Mi tarea es compartir contenido edificante como el que acabas de ver, y con tu apoyo podremos llegar a muchas más almas que necesitan conocer más de la verdad del Evangelio de Cristo. Si no has visto mis videos anteriores, te invito a que los veas. He compartido muchos temas importantes que los creyentes de hoy necesitamos conocer y aplicar, así que deseo que seas bendecido por medio de este canal. Por ahora, no siendo más, me despido. Gracias por ver este video, y que Dios te bendiga.